desde sí reconocernos como distintos, pero que podemos trabajar en un objetivo y en unas ideas en común. Es como un aire nuevo que se está respirando al interior de casi todas las universidades. En el año 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos radicó una propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 que rige la educación superior en Colombia. Una reforma de cuya construcción no participaron los estudiantes y que desde su perspectiva profundizaban los problemas que ya tenía la Ley 30. El presidente Juan Manuel Santos presentó hoy la propuesta de la reforma a la educación superior. Si quiere ser competitiva, no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Haciendo oídos sordos, el gobierno trata de imponer una reforma sin participación de la sociedad en general. Pero el gobierno no sabía lo que le esperaba, pues el movimiento estudiantil ya estaba preparado. El gobierno y las instituciones se han reunido en los bares a formar sindicatos federales. Son cosas que tienen que trascender la coyuntura, que tienen que, si bien nacieron en la coyuntura, tienen que trascenderla y vivir fuera de ella, para en un momento, cuando la organización esté fuerte, poder cocinar y crear nuestras propias coyunturas. La movilización estudiantil de los últimos años no fue una reacción espontánea, sino un proceso de largo aliento que se venía cocinando a muchas manos de tiempo atrás, con el propósito de combatir no solo la reforma, sino la Ley 30 en sí, creada en 1992. Rememorar el manifiesto de Córdoba, la invitación que le hizo la Universidad de Córdoba. Lo que defendemos los estudiantes colombianos es el programa mismo. En los años 70, un beligerante movimiento estudiantil se levantó para defender a las universidades colombianas de las políticas que implementó el gobierno nacional por injerencia de los Estados Unidos. El neoliberalismo surgía en el panorama mundial y ante el temor de los movimientos sociales de izquierda que tomaban fuerza reclamando un país más justo, este se impuso con represión y terror, especialmente en las universidades. La represión estatal llegó a su punto más alto en 1984, cuando las Fuerzas Armadas ingresaron a la Universidad Nacional asesinando a un número aún indeterminado de personas. Con la persecución sistemática a los estudiantes de todo el país y el desmonte del bienestar universitario, el movimiento estudiantil estaba en una posición difícil para hacerle frente al nuevo modelo económico, el neoliberalismo. NSK, guardián en los controles. Esta canción va dedicada a los que quieren ver la reforma aprobada, a los que quieren dejar a los estudiantes sin amparo, a los que no quieren que entremos en paro. Es la incorporación de unas ideas, unas teorías que venían desarrollándose desde el principio del siglo XX, pero que con la expansión del neoliberalismo entonces empiezan a ser como verdades absolutas, que somos individuos, ojo a esto, ¿sí? Seres racionales económicos, que pensamos siempre en forma egoísta y que siempre queremos obtener más por menos. You can only aim at equality by giving some people the right to take things from others. Fíjense que es una idea de la naturaleza humana, no es que seamos solidarios, no es que seamos interdependientes, no. Ellos dicen la naturaleza humana es el egoísmo. Al país en desacuerdo con esta reforma. Queremos que nos pongan para trabajar así. ¿Quién de los que está acá en la universidad no quieren que nos enseñen a ser buenos trabajadores? Pero definitivamente no queremos ser esclavos del mercado. Diferenciar bienes públicos de bienes privados, para dejar los bienes privados a la lógica del mercado. Mientras que los públicos, eso sí se los dejamos al Estado, pero seguro son poquitos. Entonces ahí bajaron de la calidad de derecho ciudadano todas las cosas, salud, educación, pensiones, vivienda, todo. Por Dios, aquí hay síntomas de ley 100. Se nos va, por Dios, se nos va. En educación y más
en educación superior que en cualquiera, la cuenta la hacen todo el tiempo. Se consume unos conocimientos, habilidades, competencias, después va al mercado y entonces obtiene un salario, y entre más competencias, pues más alto el salario, pues pague. En este momento la matrícula de doctorado está en 13.800.000 pesos aproximadamente. Esta es la casa de biología, pues se dan unas condiciones que para el ejercicio educativo me parece que son indignas. This government has rolled back the frontiers of the state and will roll them back still further. Privatization is on the move. Las universidades cada vez más se comportan como empresas que ajustan sus costos a lo que le paguen. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Vigilar que la calidad de los productos, de esas salchichas que van saliendo, pues entonces sea más o menos buena para quien la va a consumir, que es el mercado de trabajo. El mejor modelo en esa lógica es que el Estado pase sus pocos recursos, que deben ser pocos, a subsidio a la demanda. Detecte a los pobres, los que por sí solos no pueden entrar al mercado, y déles un subsidio para entrar al mercado. Eso se llama créditos. Pobreza. Créditos. Privatization. Créditos. Pobreza. Y si es pobre le prestan 1 millón, entonces se va a un cuchitril, una universidad de garaje que le da cualquier cosa. Entonces el para qué el conocimiento se ha venido convirtiendo en un conocimiento que se construye para las empresas y para la producción de capital y para la producción de riqueza para unos pocos. Entonces nosotros decimos para qué, para transformar los conflictos, para superar la inequidad y para tener un modelo que construya ciencia, tecnología, técnica, humanidades, artes, pero desde una perspectiva ahí sí humanista. Préstamo. Lo paga de aquí a 15, 25 años. La visión de sociedad que tiene este modelo es la de los individuos que compiten entre ellos, productividad individual, emprendimiento individual, competencia pura. Es una visión de la sociedad, ¿cierto? Que obviamente ¿quién va a salir de la guerra con esa visión? Al contrario, eso lo que hace es profundizar la guerra. Pero además, ¿quién va a salir de la pobreza con esa visión? Si tengo que demostrar ser pobre y me dan gracias a que soy pobre, pues yo voy a seguir siendo pobre toda la vida. El neoliberalismo, un modelo que abre caminos con fuego, bajo la consigna de libertad, aniquila todo el pensamiento que le sea contrario, declarándose a sí mismo como el único modelo posible y exitoso para la humanidad. Hay cambios ideológicos que hoy se siguen expresando de manera muy fuerte y que nosotros tuvimos que afrontar. O sea, la caída de la URSS no fue solamente la caída del muro en el 89 en Alemania, sino que tuvo unas consecuencias ideológicas grandísimas. Yo creo que al movimiento popular, sindical, estudiantil, obrero, campesino, se le golpeó fuertemente. Todos esos golpes que se le dieron posibilitaron que la respuesta a la implementación del modelo neoliberal fuera mínima. Aterrorizada por la violencia en los años 90, Colombia ponía sus esperanzas en una nueva constitución. Fue gracias a ese mismo terror que la nueva economía de mercado logró afianzarse en el país sin encontrar una resistencia sólida. La Ley 30 hace parte de un gran paquete de leyes que se promulgan desde el 92 hasta el 94 que tienen que ver con eso, ¿cierto? Con la privatización de la educación, la privatización de la salud, el control laboral a través de la flexibilización. Entonces nosotros también, además de que nos cayó el muro encima, nos cayó encima una reforma educativa que no supimos leer y que efectivamente no teníamos la capacidad ni la fuerza suficiente para enfrentar. Aunque no lograban concretarse como un movimiento estudiantil unitario y duradero, los estudiantes lograron hacer frente a políticas que profundizaban los problemas planteados por el modelo neoliberal, mediante la creación de organizaciones como la Asociación Colombiana de Estudiantes, ACEU. Este intento de agremiación le permitió a los estudiantes tener mayor incidencia frente a las políticas lesivas que gobierno tras gobierno se iban implementando. Sin embargo, el fracaso de los diálogos de paz entre el gobierno de Pastrana con las FARC cambiaría la perspectiva política del país radicalmente. He decidido poner fin a la zona de extensión a partir de la medianoche de hoy.
Uribe presidente, mano firme, corazón grande. Con la desazón que produjo al país el fallido proceso de paz, Álvaro Uribe llega a la presidencia con la promesa de acabar con el conflicto profundizando la guerra. Esta promesa se traduciría en una política bélica que no se limitó a atacar la insurgencia, sino que se extendió reprimiendo el movimiento social en general. Los estudiantes universitarios colombianos están cada vez más intranquilos. Denuncian un aumento insólito de los casos de agresiones y persecuciones por parte de las Fuerzas Armadas colombianas y paramilitares. De exigencia a los estudiantes sobre temas que tienen que ver con la defensa del carácter público de la universidad, con respecto a las medidas que se han venido implementando en la Universidad Nacional, ha habido una intervención violenta de la fuerza pública, concretamente del escuadrón antidisturbios del SMAT. ¡Rápido! ¡Rápido, hijo de puta, no jodas! ¡Rápido, ¡Rápido, sus acciones! ¡Rápido, rápido! ¡A la carrera! La acción mía se queda acá, el resto allá. ¡Rápido! Dímelo, misión médica también. Si quiere quita el tapabocas, misión médica. Porque los... Quita el tapabocas, misión médica. ¿Ah? Quita el tapabocas. ¿Quito qué? ¿Para qué es un tapabocas? Es bioseguridad. Mañana era otro día. Cierto, en la asociación pues hubo muchos compañeros asesinados, hubo varios compañeros asesinados. En general en el gobierno de Uribe pues, ahorita no para acordarse pues de las estadísticas porque las vías son muy importantes, pero yo creo que pudieron haber sido más de 200 muertos, cierto, muchísimos detenidos del movimiento universitario. Creo que de todas maneras eso nos ayudó a que fuéramos muchísimo más solidarios con nosotros. Terroristas involucrados en la universidad a la cárcel. Tomas violentas de la universidad no le tienen que consultar a nadie, sino al comandante de las fuerzas militares responsable constitucional del orden público, que la orden de desalojo de violentos de las universidades, yo me demoro 30 segundos para darla. Y creo que eso es muy importante y yo creo que eso se expresa, de todas maneras no importa qué sector es ni nada, pero creo que una solidaridad muy importante eso con el tema de la vida, con el tema de los señalamientos, de la estigmatización que siempre ha habido. Creo que en eso se construyen unos grandes lazos de hermandad y solidaridad. Creo muy importante eso también. Creo que todo eso son cosas del humano que van también conduciéndonos, al menos a encontrarnos en cosas mínimas. En el año 2007, Álvaro Uribe presentó el Plan Nacional de Desarrollo para su segundo mandato, imponiendo a las universidades el pago del pasivo pensional, lo que generó una respuesta de los estudiantes como no se había visto en muchos años. Dígale a esos muchachos de la universidad que se vengan para acá. Si tienen algún problema, que desde aquí se los resolvemos, pero que no pierdan el tiempo haciendo paro, César Mauricio. A pesar de la reacción del gobierno, los estudiantes no se detuvieron y el país fue testigo de un nuevo espíritu de la movilización estudiantil. Es como un aire nuevo que se está respirando al interior de casi todas las universidades. Entonces han surgido se reconocían como un montón de expresiones artísticas, de publicaciones, de cartillas, de vainas comunicativas muy interesantes que estaban preocupados por cómo visibilizar la problemática de la universidad desde otras formas y cómo llegar a otra serie de públicos. Nosotros nos hemos dado cuenta que el país está mal y que este modelo de sociedad realmente necesita un cambio. Y para que se dé ese cambio es indispensable la producción de conocimiento.
Pero tan rápido como surgió esta movilización, cayó, haciendo evidente el desgaste y la fragmentación, culminando en un retroceso significativo para el movimiento estudiantil. Muchachos, vean, yo pienso que una asamblea de estas es muy desgastante para todos. Si nos vamos a ir a discutir otra vez por semestres, el desgaste va a ser mayor porque todos los semestres van a llegar con una postura distinta y otra vez vamos a llegar a discutir lo mismo y esta vez se va a volver una propuesta circular. Yo pienso que las decisiones se tienen que tomar ya como la facultad y en la asamblea. Este repliegue generó la sensación de que algo estaba fallando en la organización estudiantil. Para superar estas dificultades, habría que aprender de un movimiento cercano, que fue capaz de enfrentar al gobierno de Uribe. El movimiento estudiantil se ha convertido en movilizaciones espontáneas de 1 mes o 2 meses, las cuales intentan ver un punto concreto y espontáneo del problema, pero no alcanzan a ver en términos generales e integrales el estado de la reforma y a qué responde realmente esa reforma. Al no poder ver eso y al no tener procesos organizativos permanentes, se cae en el espontaneísmo y se suele perder mucho, como se han perdido la mayoría de las coyunturas en la Universidad Nacional. Problema gigantesco a nivel organizativo, que si no le apostamos a construir estructuras permanentes organizativas dentro del estudiantado que puedan pensarse integralmente la universidad y su acción dentro de la universidad, pues realmente no vamos a poder hacer más que responder a las coyunturas en vez de construir las coyunturas. Cosas como las que nos ha enseñado, por ejemplo, el movimiento indígena, que sí se piensa como un movimiento permanente y que tiene la capacidad organizativa para construir sus propias coyunturas y no solo responder a las que el gobierno le pone. Siempre se convoca la minga cuando hay un trabajo grande que hacer. Siempre se convoca a los hermanos y hermanas cuando esperamos que rinda ese trabajo. Y siempre convocamos a la minga cuando tenemos que sembrar para que todos comamos, todos. Nosotros hemos venido caminando la palabra, no ahorita, sino en el marco histórico de 516 años. Hoy hay leyes, muchas leyes que privatizan los recursos naturales, el tema del agua, el tema de los páramos, el tema del subsuelo, todo lo quieren privatizar y en todos los pueblos originarios y cada uno de quienes vivimos en el campo tenemos que defenderlo porque somos los dueños. Que se suba rápido, rápido, rápido. Adelante, que suba rápido.
Incomunicado vía terrestre quedó el sur del país con el interior. Por el taponamiento de la carretera internacional a la altura de la María Piendamó por cerca de 8.000 indígenas, paeses y guambianos que se tomaron posiciones estratégicas en cerros y la vía panamericana en la mañana de hoy. 1.200 guambianos de Cauca y Huila se tomaron las calles de Neiva, marcharon por la ciudad hasta llegar al centro de convenciones José Eustacio Rivera y anunciaron permanecer en el lugar hasta que el gobernador los reciba. En Quibdó, 300 indígenas permanecen en la Defensoría del Pueblo, exigiendo que se les cumplan los acuerdos que, según ellos, les prometió el gobierno. Se infiltran terroristas, los masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia y enseguida nos acusan ante la comunidad internacional porque simplemente nosotros actuamos y evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia. Y todo es con el propósito de bloquearle a Colombia pasos tan importantes como la aprobación del TLC. Él solamente pretende acabar la pobreza a punta de plomo. Y el pobre en este país para él es terrorista, es guerrillero. Y de esa forma es que nos tildan. Hoy salimos a la Panamericana a manifestar ese rechazo de contra de las políticas de Uribe. ¿Y cómo nos recibió? Ha aparecido en un canal de televisión un video que muestra a un integrante de la fuerza pública disparando. Entonces aparece que el presidente de la República le ha mentido al país y eso afecta la seguridad democrática. Nuestra madre naturaleza está en riesgo y está en riesgo porque aquí ustedes han sido los responsables de entregar a las multinacionales nuestros territorios. Un solo caso de tierras que estamos entregando a las multinacionales. ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos uno para que decían ustedes que fue. La Salpajina, una empresa que vendió al Estado colombiano para generar energía eléctrica. Dado que hoy el espacio no nos deja ninguna respuesta positiva, es de que debemos continuar con la jornada, debemos continuar con la minga y debemos marchar a Bogotá. Y en ese trayecto, en ese camino, en ese trajinar, debemos ir hablando con los diferentes sectores sociales, con esos colombianos marginados. Y ese es el trabajo que vamos a iniciar, generar conciencia, generar opinión, basado desde una realidad social. Ese es el objetivo, finalmente llegar a la ciudad de Bogotá. El tema de los acuerdos que hace muchos años nunca se han cumplido. Estamos cansados de debatir en las mesas y que se nos manifieste la voluntad política, pero que no se materialice todo aquello que se está buscando. En Colombia no podemos seguir con luchas aisladas. Tenemos que unirnos bajo una sola voz y en especial, y lo más fundamental, defender la dignidad. En 2008, la Minga inició un recorrido por distintas ciudades, con el objetivo de llegar a Bogotá para visibilizar sus problemáticas ante la sociedad colombiana y hacer un llamado a distintos sectores para unirse en la lucha por un modelo de país diferente. ¡Viva la Minga! Decirles que esta minga no solamente es de los indígenas, esta minga es de todos, de los hermanos afro, de los campesinos, de los estudiantes, de los obreros, de los sectores organizados que miran con esperanza a un país. Este recorrido sería de gran importancia para los procesos de movilización colombiana y en especial para los estudiantes.
quienes tuvieron la oportunidad de compartir, aprender y unir fuerzas con el movimiento social y popular. Bienvenidos a la Universidad Nacional. Porque el gobernador Juan Carlos Abadía decía: esa minga y esa marcha de indígenas no entra a la Universidad del Valle. El rector decía: se hace lo que dice el gobernador. Pero precisamente en ese momento es cuando abrimos la discusión y cuando colocamos a rodar esa pregunta de quién gobierna en la universidad. A pesar de la negativa de las administraciones de las universidades para recibir a la minga, los estudiantes lograron que los campus universitarios estuvieran abiertos para su recibimiento y dar así lugar a un encuentro de ideas, propuestas y enseñanzas. Y en este marco de los acuerdos también está incluido el tema de la educación. Yo creo que un escenario como la Universidad Nacional y muchas universidades que han caminado la palabra, y ustedes estudiantes y muchos quienes han defendido la educación pública, es el momento de hacerlo, para unir las fuerzas y defender el verdadero derecho fundamental en la educación. Todos nos debemos movilizar, todo el mundo se tiene que movilizar. Y bienvenido todo hecho de movilización. Unos se movilizarán desde el pensamiento, unos se movilizarán desde lo cultural, pero hay que movilizarse. Los estudiantes se movilizan desde lo cultural, desde lo político, desde lo pedagógico, también desde lo práctico. Esas movilizaciones tienen que seguir, se tienen que unir más. La minga universitaria tiene 3 puntos de pelea que ya se discutirán y se profundizarán en la comisión política. Primero, derechos humanos. Derechos humanos en términos de que el movimiento estudiantil y universitario pelea por la educación como un derecho humano de todos y de todas. Desde ahí nos quieren criminalizar, nos quieren señalar y nos quieren matar. Y hoy les decimos acá que no tenemos miedo. Por otro lado está la autonomía. La universidad es un territorio común a todos y todas. No solo los estudiantes y los profesores, las comunidades indígenas, campesinas, urbanas, son dueñas también de este territorio. Y por otro lado, frente a la reforma universitaria que se viene implantando, un modelo de universidad funcional al mercado, un modelo de universidad que nos niega como seres posibles, que quiere formar máquinas, nos niegan como seres humanos críticos, responsables de nuestra historia. A esto también le decimos no. Decimos que la universidad debe crear crítica, debe crear propuestas de país, propuestas de sociedad, debe crear un nuevo mundo, junto a ustedes, con ustedes. La universidad es de todos. El movimiento estudiantil y de las personas que han dinamizado su continuidad tuvieron un espacio no solamente de formación, sino de dimensión de lo político y de la construcción de movimiento social gracias a la minga de resistencia social y comunitaria, siendo esta también un giro en la historia de la movilización colombiana, sobre todo en los últimos 20 años, porque se dice solos no podemos, se pone de presente la necesidad de la articulación entre sectores sociales y políticos, pero también se dice esa articulación no es un ejercicio solamente de coordinación política, sino también justamente de construcción de propuesta de país. Una de las prácticas de la academia es la movilización. Sin la movilización estudiantil no cobra sentido el estudio como tal. ¿Por qué? Porque lo que yo estudio en los libros, lo que debo hacerlo práctico. Y me parece que la movilización hace parte de la práctica, de lo que yo aprendo, de lo que yo entiendo, de lo que yo cambio para mi vida. Jamás hemos pasado de una condición coyuntura, con un agravante, que la coyuntura no la generamos nosotros. Pero ¿cuándo somos nosotros los que vamos a salir? Porque se nos dio la gana o por otra cosa. Y ponerlos a ellos en una condición defensiva. Después de las experiencias compartidas junto a la minga y el surgimiento de movimientos como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, los estudiantes enfocaron gran parte de la vida universitaria al análisis de la situación de la universidad en Colombia. Pues yo creo que este es un ejercicio político de imaginarnos la universidad que necesita Colombia, o cómo es que queremos esa universidad, hacia qué proyecto de nación, hacia qué proyecto de sociedad y de mundo
pero también un ejercicio creativo que necesita de mucha creatividad aquí porque pues nos hemos formado en esa idea funcional de universidad. Vamos a lograr una condición distinta para lograr comunicarnos con nuestros compañeros estudiantes. La gente que es aparentemente indiferente. Esa es la gente que nos debe preocupar a nosotros. Sin embargo, estos análisis apuntaban a que los problemas tenían un origen más profundo del que se pensaba. La Ley 30, impuesta 17 años atrás. Una ley que había llevado a la universidad a una crisis que, aunque no era nueva, ya era inocultable. La Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional de Colombia y muchas otras universidades han venido presentándole la petición al gobierno nacional y a ustedes de incremento del presupuesto de las universidades públicas del país. Con disfraces que representaban la muerte, centenares de jóvenes llegaron hasta la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad para denunciar la agonía que vive la universidad pública debido a la falta de recursos. Nosotros hemos venido trabajando mucho en el crédito educativo y en este momento estamos inclusive lanzando un programa de subsidios de mantenimiento. Es inconveniente para los intereses de la universidad que esos recursos sean manejados por el Ministerio de Educación Nacional o por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX. Nos vamos asfixiando, ¿cierto? Y va a llegar el momento en que ya empiezan a suceder cosas como que hay que cerrar programas. La Universidad del Atlántico fue intervenida y reestructurada. La de Pamplona hoy está al borde de la intervención económica. La de Cauca tiene problemas en materia pensional y la de Caldas fue obligada el año pasado a hacer una reestructuración con despidos masivos de personal administrativo. Consideramos que el Estado es el único responsable de la plena financiación de las universidades públicas. Solo de esta manera se garantiza una educación de alta calidad y de excelencia académica. Se requiere de inmediato una solución estructural a la crisis presupuestal de la educación superior pública, lo cual requiere un estudio concienzudo sobre su situación real. El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, permaneció retenido durante 5 horas por parte de un grupo de estudiantes que le exigían que lo acompañara hasta un auditorio para debatir la problemática de la universidad. Él está dispuesto a dialogar cuando le ponen un cuchillo en el cuello y le dicen venga a dialogar conmigo. ¿Qué tipo de diálogo es ese? ¿Eso es un diálogo? ¿Es un diálogo con una gente que le dice quiero matarlo? Ese hecho se debe única y exclusivamente a que el rector no ha querido dialogar con los estudiantes, no ha querido dialogar con la comunidad universitaria. Y les informo que el rector está dispuesto el lunes de 7 a 11 de la mañana a reunirse con la comunidad universitaria para discutir los problemas que se han planteado en el momento actual. En la llamada mía a la vicerrectora le decía, dígale que aguante, que no se vaya a salir del vehículo blindado, que nosotros hacemos el rodeo, creamos el círculo policial y lo vamos a hacer con firmeza, pero con prudencia. ¡Pila! Una emboscada en la que no solo rodearon a los estudiantes que retenían a Wasserman, sino a cientos de personas que se encontraban en la ciudad universitaria y que no sabían siquiera del asunto. Minutos después de la salida del rector por una de las puertas de atrás de la Universidad Nacional, por orden directa del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y en 0 segundos fue tomada por la policía en la institución. Según el presidente de la República, los 22 estudiantes que fueron capturados en este incidente deben ser judicializados por el delito de secuestro. Todas las personas capturadas fueron liberadas al día siguiente por falta de pruebas, ya que ninguna había estado en el supuesto secuestro. ¡Esto sí se llama secuestro! ¡Eso es secuestro! ¿Qué hicieron? ¡Se lo llevan! ¡Solo porque defienden la universidad! Los alumnos de la Universidad Nacional se quedaron esperando al rector de ese claustro académico, Moisés Wasserman, para hablar de la problemática por la que atraviesa la universidad pública. Sin embargo, el directivo, en rueda de prensa, dijo no haberse comprometido a reunirse con los estudiantes. Se ha demostrado una vez más que quien no quiere dar el debate es el señor rector. Es absolutamente claro que nosotros rechazamos las acusaciones generales y responsables del rector y del gobierno nacional de secuestro.
hacemos responsable al rector de la Universidad Nacional, al gobierno nacional, de cualquier cosa que le pase a cualquier miembro de la comunidad universitaria, y el llamado es a que el rector se retracte y dé la cara a la comunidad universitaria y someta las decisiones trascendentales de la universidad al concurso de toda la comunidad universitaria y no de manera unilateral. Y esta vez no eran solo estudiantes de la distrital, la pedagógica y la nacional, como usualmente ocurre. Estaban apoyados por cientos de estudiantes de otros centros de educación superior de Colombia, que llegaron en buses luego de muchas horas de recorrido para unirse a la gran marcha. Presupuesto para las universidades públicas colombianas. Exigiéndole a la plenaria del Senado, a la Cámara y al Gobierno que en la Ley General de Presupuesto hagan una adición importante y fundamental a la base presupuestal de las universidades. El mayor crecimiento en estudiantes universitarios se ha dado en la pública. Que necesitan más dinero, sí, lo estamos buscando, en medio de la escasez. Las movilizaciones por parte de los estudiantes continuaron de manera cada vez más fuerte, ante lo cual el gobierno se vio obligado a responder con una propuesta de carácter financiero, en un momento en el que lo tenía todo en juego: la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez. Ser elegido una vez y reelegido dos, es decir, ejercer la presidencia por 3 veces, es importante para el país. Descuartizando la Constitución Nacional. Este es un acto mediante el cual se da una apertura a la dictadura en Colombia y a un gobierno plutocrático. De una constitución democrática se va a transformar en una constitución completamente distinta, que no es ni la de un Estado de Derecho ni la de un Estado democrático. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar inexequible en su totalidad la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. Con la salida de Uribe del poder, un movimiento cada vez más fortalecido y mucho más visible ante la opinión pública, los estudiantes tenían un panorama favorable y esperanzador. Con estas perspectivas se realizó en el 2010 el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios. Allí se dejaban las bases sentadas para la creación de una estructura organizativa, que por fin fuera capaz de enfrentar el modelo educativo vigente. Los estudiantes ya no estaban a la defensiva. Con un trabajo continuo tenían la posibilidad de generar su propia coyuntura, proponiendo la educación y el país de sus sueños. En 2010, Juan Manuel Santos es elegido presidente de Colombia, en medio de numerosos escándalos y de una campaña de dudosa transparencia. Con la consigna de 5 locomotoras para el progreso, propone un plan nacional de desarrollo que da continuidad a las políticas de Álvaro Uribe, profundizando el modelo neoliberal. En el mismo camino, todos sentimos lo que él siente. Destaparon el escándalo de los llamados falsos positivos o ejecuciones arbitrarias, práctica en la que integrantes de la fuerza pública tienen una orden de detención preventiva. Como Rueda, muchos santanderianos fueron al acto político invitados por Familias en Acción. La educación pública, si quiere ser competitiva, no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Y eso, y quiero que quede muy claro, no significa privatizar, significa invertir. En Colombia tenemos que entender, y entenderlo de una vez por todas, que no podemos anclarnos en el debate perpetuo sobre si es válido o no que el sector privado invierta en la educación superior pública. Entre tanto, en el segundo Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios
se daba nacimiento oficial a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, y se perfilaba su carácter con la participación de universidades de todo el país. Es una necesidad de nosotros y de nosotras tener una proyección a más largo tiempo, a mediano y largo plazo, porque es que resulta y sucede que las clases dominantes llevan una planadora, que llaman 5 locomotoras, ¿no? Que son 6. Y nosotros necesitamos un espacio más cotidiano para poder construir propuesta, para poder construir una posición del movimiento estudiantil que se le oponga a las clases dominantes y a su aplanadora, a eso que ellos llaman unidad nacional. Que el hecho de que haya disensos no implica que esto deja de ser un proceso unitario. Por el contrario, lo que demuestra es que somos conscientes de que hay discusiones que merecen y requieren mayor tiempo. Debe quedar claro que el único requisito para poder participar en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil es hacer parte de las mesas locales o regionales. Es decir, el trabajo será el camino, la amplitud será el criterio. Hoy nos tocó esta generación con la más fea, porque tenemos un peor balance de fuerzas, pero insisto, nada ni nadie nos perdonará. Así perdamos, porque es una posibilidad, pero la tenemos que enfrentar. Nadie nos perdonará que este año, hoy, acá, no demos esa plataforma y esa herramienta llamada Mesa de Estudiantes Universitarios a todo el movimiento universitario colombiano para atrevernos a confrontar esta reforma, a tentar el destino y a tratar de derrotar esta iniciativa de las clases dominantes que hoy quiere privatizar de plano la educación superior. Nosotros los estudiantes, los que creamos país, al igual que ustedes, día a día, queremos defender lo público, queremos defender la educación pública. No somos terroristas. El Estado tiene tortuga ninja, nosotros tenemos razón. La educación pública no puede morir. Les convocamos. Estamos en la marcha de antorchas de la Universidad Nacional. Marchamos hoy hacia una reunión que tenía el rector de la Universidad Wasserman con la ministra de Educación para promover la Ley 30 contra la cual nos estamos levantando y organizando. Únanse a esta manifestación cultural, artística, hermanos. Vamos, hermanos, marchemos todos juntos. Solo todos juntos salvaremos la educación del demonio de la Ley 30, hermanos. Estamos luchando contra esa ley porque quiere terminar con la esencia de la universidad pública. Lo que busca esta ley es privatizar la universidad, ponerla en función de la empresa privada y
y abandonar su misión social respecto a la sociedad que realmente la paga, que vienen a ser los sectores populares. La representación estudiantil al Consejo Académico y al Consejo Superior llegó antes que la marcha al escenario en el cual iba a haber un conversatorio entre la ministra y el rector Wasserman. Como raro y para variar, no estaba ni el uno ni el otro, aludiendo su ausencia a infundados temores por su seguridad personal. Es algo muy complicado en lo que se debate hoy la universidad, no solo por esa nueva ley de educación superior, no solo por ese plan nacional de desarrollo, sino por algo que no es de este semestre, sino que hemos vivido sistemáticamente muchos años, y es el desmonte de lo público. Y para nosotros lo público no es como el baño público en donde uno tiene que ir a pagar para que se lo dejen utilizar. Para nosotros lo público significa que es de calidad y para todos. Y es que nos resistimos a ser parte de una generación a la que le tocó vivir mientras la libertad moría. Muchas gracias, compañeros. La propuesta entrega más recursos como nunca antes a las universidades públicas, pero como esos recursos no son suficientes, también plantea la propuesta que pueda llegar inversión privada con ánimo de lucro a cofinanciar la educación superior. ¿Y qué puede hacer este inversionista? Puede hacer tres cosas. En primer lugar, puede llegar a crear una nueva institución de educación superior aquí en Colombia, ofrecer más cupos de alta calidad a nuestros jóvenes estudiantes. En segundo lugar, ese privado podría llegar y aliarse con otra institución de educación superior, privada también, sin ánimo de lucro, de las que hoy existen. Y la tercera opción que plantea la propuesta es que ese privado con ánimo de lucro pueda proponerle una asociación público-privada a una universidad o entidad de educación superior pública para desarrollar un proyecto específico. Entonces la bondad de este proyecto es que les van a llegar recursos para investigación y desarrollo científico a las distintas entidades territoriales que tendrán que formular proyectos regionales. ¿Con quién? Con nuestras universidades, con nuestros centros de investigación y obviamente con la participación del sector productivo. Este sector productivo al que aludía la reforma es el mismo que tiene más de 40% del territorio colombiano pedido en concesiones para megaproyectos. Lejos de beneficiar a las comunidades, son proyectos que han generado pobreza, desplazamiento violento, represión estatal y paraestatal, daños a nivel social, económico y ambiental. Oponerse a esta reforma era también oponerse a ese modelo de país en donde solo se benefician los grandes poderes económicos, mientras la gente se queda en la miseria. De Santos, los estudiantes proponían una chiva por la educación en la que todos tuvieran cabida. Así nació el programa mínimo de la madre, algo que no se veía desde los movimientos estudiantiles de los años 70. En la mesa programática logramos sintetizar en 5 puntos más o menos los debates y las discusiones y propuestas que se presentaron. Se plantea lo del programa mínimo de los estudiantes en Colombia.
Este programa mínimo se viene definiendo como un elemento y punto que proyecta la lucha a mediano plazo del sector. Responde a unas banderas concretas y traza puntos mínimos para la construcción de la universidad que queremos. Aquí, en el programa mínimo, se empiezan a profundizar puntos políticos para la lucha. El programa mínimo de los estudiantes tiene 6 puntos. Primero, financiación. Propone evitar el lucro en el sector, aumentar dinero para las universidades estatales, un incremento de la participación estatal en la explotación de recursos naturales como el petróleo y la reducción del presupuesto de guerra. Piden que los tributos que deben pagar las multinacionales sean para educación. Todos los años Colombia le regala a las multinacionales 9 billones de pesos. Ahí hay un dinero con el que podemos dar un salto adelante en educación. 2. Mayor autonomía, que los delegados de los consejos académicos sean elegidos democráticamente por la comunidad. Hoy en día los consejos superiores universitarios tienen 9 miembros y solamente 2 de ellos son elegidos democráticamente. 3. Bienestar, que la salud, alimentación, vivienda y transporte de los estudiantes sea por cuenta de las universidades con más recursos y no por concesión. 4. Calidad. Piden más docentes de tiempo completo y que los procesos de acreditación y las pruebas Saber Pro se eliminen. Necesitamos evidentemente mecanismos de evaluación, pero que pongan estándares de evaluación por lo alto. Por último, el programa incluye libertades democráticas, como rechazar la presencia de la fuerza pública en las universidades. Y 6. Una relación universidad-sociedad en la que se incluye una solución política y dialogada al conflicto armado. No hay nada más importante como factor de movilidad social y como factor de equidad que la educación pública. Y por eso estamos nosotros el proyecto que estamos presentando, al cual se le quitó el elemento de ánimo de lucro, es un gran refuerzo para la universidad pública. Al quitar el punto de ánimo de lucro de la reforma, el presidente Santos intentaba hacer ver como injustificadas las movilizaciones, pero los estudiantes argumentaban que la intención privatizadora estaba en todos los artículos del documento. La crisis era tan grave que algunas universidades decidieron entrar a paro. Esto generó tensión al interior del movimiento. Unos hacían el llamado a paro nacional inmediato para apoyar las universidades que ya estaban en cese de actividades, mientras otros opinaban que el paro debía iniciar en el momento en que la reforma fuera radicada. En diferentes universidades, según los informes que se han dado ahorita, se han venido dando diferentes procesos. En la UTP se ha resistido el paro. Saludamos a los compañeros de la UTP. Tenemos un objetivo claro y que eso viene manado de la mano, ¿no, compañeros? Que es entrar a la nueva ley de educación superior y construir un modelo de universidad, un modelo de educación al servicio del pueblo, compañeros. Yo creo que nosotros tenemos que tener claros los objetivos. ¿Y cómo vamos a llegar a esos objetivos, compañeros? Pues como en el interior de la MANE y en un comienzo sí estábamos impulsando principalmente las organizaciones nacionales estudiantiles, pues a veces hay una serie de críticas y de como desconfianzas y por errores que quizá hemos cometido, pero también porque hay una percepción de las organizaciones nacionales equivocadas del trabajo que realizamos. Yo creo que deberían abandonar el centralismo que los caracteriza, que ha caracterizado este país, que uno creería que la universidad no debería presentarse, porque supone que uno quiere una sociedad distinta como estudiante universitario por la posición política que asume. Ese día en el comité operativo, además de la discusión, hubo casi una división fuerte porque un sector grande, de 17 universidades, dijeron romper con la MANE. Y en ese momento nosotros como estudiantes de la Universidad del Valle tratamos de mediar, citamos a los compañeros que planteaban la división y desde ahí logramos evitar que se partiera la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Lo que se logró acordar después de escuchar a todas las universidades es que sería lo que hay que hacer, lo pertinente, salir a paro nacional universitario una vez sea radicado el proyecto de ley. No fue consultada, y que no nos engañen a los estudiantes, no fue consultada ni siquiera con los rectores que ellos han puesto a dedo en las universidades. Tan perdió el debate del gobierno que debieron acudir a los argumentos de la fuerza, que son los que tienen en el Congreso de la República, dejando de lado los argumentos de la razón, que son los que viven en la comunidad universitaria.
porque también es necesario señalar que quienes nos oponemos a la nueva ley de educación superior en ningún momento defendemos la ley 30. Que lo que defendemos los estudiantes colombianos es el programa mínimo que construyó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. En este momento se reúne la Universidad Externado, la de los Andes, la Libre, pero también la de Pamplona, la UIS, la Universidad del Atlántico, porque los estudiantes colombianos hoy somos uno solo. Derrotar la nueva ley de educación superior a través de un gran paro nacional universitario. Hemos dicho todo. Pienso que va a ser un momento histórico, va a ser el primer momento de movilizaciones permanentes que van a marcar un hito de esta oposición a esa ley 30 y a la reforma que se nos vino encima hace un momento. Estamos generando maneras más artísticas y mucho más consecuentes con la sociedad, con el particular. Que nos ganemos su corazón, que nos ganemos su forma de pensar y que se den cuenta que los estudiantes estamos aquí para reclamar un derecho, más no un servicio, más que una mercancía. Contarle qué es lo que está pasando. Ustedes saben que hay una marcha ahorita por allí. ¿Y saben por qué? ¿De qué se trata? Porque estamos marchando. Ustedes alegan que la ley 30, pero a lo mejor ni la conocen bien y sí están protestando. Nosotros, bueno, la hemos leído varias veces, muchos de nosotros, y también los docentes y también los trabajadores, y muchos, todos, la mayoría estamos marchando el día de hoy. Entonces, ¿qué está pasando? Es la reforma a la ley 30. La ley 30 es la ley que rige la educación en el país y la están reformando. El lunes pasaron esa reforma ante el Congreso. ¿Qué dice la reforma? En muchos de los artículos está hablando de la financiación privada a la educación pública. Los impuestos que nosotros estamos pagando, si no están yendo a educación y a salud y a vivienda, ¿a dónde se están yendo? ¿Sí? Porque entonces el Estado está diciendo que ya no tiene esos recursos para darle a la universidad. Pero pues eso es mentira, pero porque es que ustedes también piden, por ejemplo, localizaciones, ¿cierto? Que mejores estructuras y todo, pero si ustedes mismos las dañan. Las dañan, es que ustedes mismos se encargan de dañarlos. Fíjese, todos los destrozos que hacen y la gente y piden nosotros más. Somos los culpables porque son capaces de meterle candela a un bus con toda la gente de renta. Nosotros hemos visto como estudiantes que hay muchos infiltrados, ¿sí? Llegan, lamentablemente hay una marcha estudiantil y llega gente que ni siquiera se toma la molestia de leer el proyecto de ley o simplemente, allá están echando piedra, vamos a echar piedra porque es que eso es lo que le gusta hacer a la gente. Y fíjese la pedagógica como está con un poconón de grafitis, de palabras, de cosas. Pero no cuesta volver a remodelar eso. La Constitución en su artículo 42 es muy clara cuando dice que cada uno tiene una libertad de expresión. Tengo entendido que los grafitis como signos son parte de esa libertad de expresión. Ahora, yo también estoy en contra de la ley 30 porque nosotros también somos estudiantes de derecho. Si bien se es de una universidad privada, tenemos que tener en cuenta que no solamente nosotros en el momento nos vamos a ver perjudicados, sino todo el mundo. O sea, los chicos de los colegios políticos salen para las universidades, van a tener menos acceso a una educación superior, ¿sí? Yo no es que no los apoye, sino que realmente no los entiendo. Sí. No entiendo como los ideales. Estas marchas sí sirven para algo. Claro que sí. No sirven en Chile. porque ya de todas maneras en Chile los congresistas son los que dan la firma. Ya eso sí, mire, yo oía podemos usted gritar, está conformando, y es lo que está diciendo, somos conformistas. Y si no nos manifestamos, nos estamos conformando, estamos aceptando lo que nos quieran poner. Los estudiantes habían logrado poner el debate de la educación superior en la opinión pública. Lamentablemente, un trágico suceso vistió de luto al movimiento estudiantil. El 12 de octubre del 2011, el estudiante Gianfari Chen Lugo murió a causa de una explosión en circunstancias más que sospechosas. Las autoridades no tardaron en asegurar que Gianfari llevaba consigo 6 artefactos explosivos y calificaron el hecho como un accidente.
Que yo no concuerda es de que si encontraron una mochila con 6 papabombas, ¿dónde estaban las 6 que él llevaba? Relativamente cerca que podemos ver que algo venía cayendo. Tuvimos tiempo de hacernos a un lado. Si fuera él el que hubiera estallado, no nos hubiera dado tiempo de corrernos. A pesar de que el dictamen de la Fiscalía dejaba claramente establecido que la causa del deceso había sido un asesinato, los medios insistieron en presentar a Jan Farid como un vándalo causante de su propia muerte. La pérdida de Jan Farid no fue razón para detener las movilizaciones. Por el contrario, fue un motivo más fuerte para continuar luchando por una nueva educación. Advertencia: construyendo educación gratuita y de calidad. No, el video tendría éxito, pero es que las gaviotas, parce. Entonces ya cada una sabe cuál es su función, ¿sí? Sí, yo soy el mar. Cada uno. Sí. Yo soy el mar. Yo realmente no pensé que no me estaba Yo soy Estamos haciendo un stop motion, el Comité de Comunicaciones Externas de la Facultad de Artes, personas de artes plásticas, de diseño gráfico, arquitectos, nos faltan músicos, pero llegarán. Y nada, pues está divertido. Y de cine solo lámparas. De cine están las lámparas. De cine están las lámparas. Estas se van a empezar a mover. Pues lo que aporta es que es un lenguaje diferente. El grupo de comunicaciones externas de la Facultad de Arte se centró en cambiar el discurso, en destecnificar el discurso y ponérselo a la gente de la manera más clara y más comprensible. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Que todo el mundo entienda, que todo el mundo sepa que lo que nosotros estamos pidiendo no es necesario solamente para los estudiantes universitarios, sino para la sociedad en general. Cantando. Primera ministra, que adelante, así haya protestas. Vean la reforma. Vean los grandes cambios que se produjeron. ¡Que le tenemos propuesta y que le tenemos protesta! Así haya protestas. Grandes cambios. Y esa reforma se va a volver ley de la República. ¿Qué tiene el gobierno? Huevo. No tiene consideración con los estudiantes ni con el pueblo colombiano. Menos plata para la guerra, más para la educación. ¿Qué tiene el gobierno? Así haya protestas. Huevo. Ley de la República. Menos plata para la guerra. Así haya protestas. Más para la educación. Ley de la República. Los estudiantes salimos a la calle a protestar porque no tenemos medios para comunicarnos con el pueblo colombiano, pero queremos que sepan que esta pelea es por todos ustedes.
cabeza de la doctora María Fernanda Campo, ministra de Educación. La intención es que la ministra haga una breve introducción para que después pueda intervenir la comunidad universitaria. Cerrará la ministra de Educación haciendo una intervención y respondiendo a las inquietudes de la comunidad universitaria. Sin embargo, nos parece importante que la ministra haga una introducción para poder generar este espacio de diálogo, de debate, de reflexión. Más adelante el gobierno pondrá la posición que el doctor. Es que una cosa es escuchar, y otra cosa es responder a las preguntas. Nosotros le hemos venido oyendo hace 5 meses, más o menos, narrar de la misma manera la reforma propuesta. Aquí se han hecho preguntas concretas. Concretamente, señora ministra, ¿cómo entiende usted la educación? Muy buenos días a todos. Quiero saludar muy especialmente a los congresistas que han convocado a esta importante audiencia pública. Claro que subsisten disensos que reconocemos, pero para eso es el Congreso de la República, para eso es la democracia, para eso este es el escenario sagrado que tiene nuestra democracia, para que ya esas diferencias que todavía subsisten puedan ser planteadas aquí en el Congreso de la República y ya los congresistas en su sabiduría tomen las decisiones que consideren más pertinentes. Cómo fue aprobado el presupuesto nacional hace 2 semanas muestra que en ocasiones no funciona así, señora ministra. Que en ocasiones los acuerdos se discuten y se hacen en los corrillos, en los desayunos a los cuales invitan los ministros o el presidente, y no es verdad que aquí se haga un debate profundo. O sea que ese argumento, que vengamos en condición de igualdad a debatir el proyecto aquí, no es verdad. Contra la educación del Estado desmovilizado. Aguardiente, aguardiente para Soy estudiante. Entonces, si para estos estudiantes nuevos solamente va a ir 1.400.000, entonces ¿quién va a poner la diferencia entre los 3.5 millones y los 1.4 millones que va a enviar efectivamente la nación? ¿Quién va a poner esa diferencia en dinero? Eso lo que va a obligar es a que las universidades continúen buscando recursos propios. Entonces lo primero que vemos es un incremento muy importante en las matrículas. Los créditos se dirigen de forma especial a las personas de más bajos ingresos. El problema es que debido al alto costo de las matrículas y al rápido crecimiento de los costos de la educación, los volúmenes de crédito que tienen que asumir los estudiantes son muy superiores a sus ingresos. De los créditos que se otorgan al estudiante, el 25% del valor del crédito se le condona al estudiante simplemente por graduarse. Y lo otro muy importante que prevé la reforma es la creación de un fondo de sostenimiento al cual se refirieron también aquí, y estoy dando respuesta, señor representante, a varias de las observaciones que han hecho. Y nosotros tenemos una pregunta como comunidad universitaria, y es por qué en lugar del fondo de sostenimiento que propone la ministra y que propone el gobierno, no mejor se promueve desde el gobierno una política integral que contemple alimentación, salud, transporte y residencias financiada desde los recursos visionarios de la universidad y no desde el modelo de endeudamiento y crédito del ICETEX.
Dicen que desapareció el ánimo de lucro de la reforma. No, desaparecieron las instituciones con ánimo de lucro de la reforma, pero el ánimo de lucro sigue intacto en la reforma. Les explico qué es ánimo de lucro. Baja inversión, ampliación de cupos para producir una mano de obra barata para el capital. Eso es ánimo de lucro y eso está en toda la reforma. La reforma está inspirada por el ánimo de lucro. Donde, por ejemplo, los estudiantes de medicina de la Universidad de Pamplona pagan 2.4 millones de pesos, 2.400.000 pesos de matrícula. Donde todas las universidades, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira creó programas especiales que son autofinanciados con matrículas por encima de 1.800.000 pesos. Si eso no es privatización y si eso no es lucro, yo quiero que el Ministerio, el Gobierno Nacional y Juan Manuel Santos le expliquen a la sociedad entonces qué es lucro y qué es privatización. Yo quisiera decirle al presidente y a sus funcionarios, a todos quienes quieran ir, es que en este momento, como ya lo han dicho acá, se dirigen a la Plaza de Bolívar muchos, miles de estudiantes. Y yo reto al presidente y a sus funcionarios a que salga a la Plaza de Bolívar y nos cuente para que mire cuántos somos. Vamos a continuar con la audiencia pública, con la intervención. Doctora María Fernanda Campo, ministra. Ello querría decir que va a haber también unos recursos con los cuales no contábamos antes, que provienen también de regalías y que se van a poder utilizar para el mejoramiento de la infraestructura de sus universidades. Mejoramiento de la infraestructura física, pero también mejoramiento de la infraestructura tecnológica. Y hay dos casos concretos de dos instituciones de educación superior que ya están trabajando, que ya tienen unos proyectos concretos que los van a presentar para acceder a esos recursos que están previstos de la ley de regalías. La universidad pública no es la única que tendría que competir por los recursos del Estado para investigación, sino que también entrarían a participar allí y a competir allí los centros de investigación privados. Ahora bien, en el marco de esta competencia hay que tener muy claro que solo se privilegiarán los proyectos de investigación que estén asociados a las locomotoras de la prosperidad. Es decir, o como conclusión de todo esto, la investigación solo es pertinente si está en concordancia con los intereses del gobierno en torno al desarrollo y al progreso. ¿Qué pasa entonces con la producción intelectual? Eso nos preguntamos los estudiantes. ¿Es esta pertinente? Seguimos con los mismos consejos superiores para nombrar las directivas de las universidades. Consejos superiores donde los gobiernos nacional y departamental son determinantes y decisorios y donde la representación de la comunidad universitaria es mínima. ¿Cuál autonomía? Lo que hicimos nosotros fue coger la composición del Consejo Superior que hoy está en la Ley 30, que consideramos nosotros es adecuado. ¿Saben por qué consideramos que es adecuado en medio de la diferencia que existe aquí? Consideramos que es adecuado porque se permite que haya una participación muy equilibrada entre miembros de la comunidad académica, llámese estudiantes, representantes de los profesores y de los directivos, miembros del gobierno nacional, departamental o territorial, otros 3 miembros, y también 3 miembros externos. Es que la universidad no puede estar mirándose hacia adentro, sino que tiene que mirar hacia afuera. ¿Cuál autonomía? ¿De cuál autonomía nos están hablando?
¿Qué se le puede pedir a la universidad cuando sus directivas no son nombradas exactamente por la comunidad, sino por la injerencia de los gobiernos locales o departamentales y nacionales? Necesitamos mejorar la pertinencia de la educación en Colombia, porque tenemos que ser capaces de formar también los profesionales en sus distintos niveles que requieren nuestras regiones, que requiere el sector productivo para poder desarrollarse. ¿Dónde están esas apuestas productivas? ¿Cuál es la vocación productiva de esas regiones? ¿Dónde están las posibilidades de ser más competitivos en esas regiones? Yo sí tengo una pregunta y es ¿cómo se leen las vocaciones productivas desde el ministerio y desde el gobierno? Si hablando o consultándolo con la gente o concediendo explotaciones mineras a diestra y siniestra. Este es un país donde 14.3 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, pero donde solo 4 millones de hectáreas son empleadas con ese fin agrícola. Este es un país donde el 0.4% de los propietarios posee el 52% de la tierra. Este es un país con la sociedad rural más desigual del mundo. Este es un país donde el Estado ha reconocido alrededor de 4 millones de desplazados. Este es el tipo de país que hoy tenemos. Y la pertinencia de la educación superior debe estar orientada a responder y a generar herramientas para superar estas realidades. Como quieren propuestas, un régimen de estabilidad fiscal al revés, es decir, que se pongan metas sociales, se supedite el gasto social a las metas sociales y todos los demás gastos, deuda pública, defensa, se cumplan con lo que quede después de pagar las deudas sociales. Un régimen de estabilidad fiscal. Que la universidad que queremos se construye como promotora de un proyecto de nación y de región soberana, humanista y solidaria. Necesitamos una universidad para una sociedad autónoma, soberana y digna. Muchas gracias. Soy estudiante, yo quiero transformar la sociedad, vamos a la lucha de la clase privada. La abrazatón anunciada por los estudiantes marcó un antecedente en este tipo de marchas que muchas veces terminan en enfrentamientos con la policía. A la distancia que toman hoy los partidos de la U y el Liberal, se suman los partidos Verde y Polo Democrático que también habían solicitado el retiro de la iniciativa. Es evidente que esta reforma, sin siquiera comenzarla a estudiar, tiene un rechazo generalizado. Los líderes de este proceso han dicho que se sientan a negociar y que cesan el paro y que la gente puede volver a clases, los estudiantes pueden volver a clases si retiramos el proyecto, pues retiramos el proyecto e iniciamos un proceso de diálogo sobre los puntos que están en el proyecto y cualquier otro punto que se quiera adicionar. Se pone en consideración la solicitud de retiro del proyecto de ley 112-2011, sigue en consideración aviso que se va a traer a la otra comisión. Aprobado, señor presidente. Continuamos con el orden del día, señor secretario.
Han sido largos años de registrar y acompañar la movilización estudiantil. De ninguna forma es un registro objetivo. Nos reconocemos como parte del movimiento. Sin embargo, nuestra mirada de estudiantes a través del lente de una cámara nos ha permitido tener una postura autocrítica, tanto de la movilización como del quehacer cinematográfico. Para contar la historia del movimiento estudiantil, es necesario entender su objetivo y los diferentes momentos por los que ha pasado, las dificultades, los logros que lo han llevado a la conquista de sus deseos. En nuestra historia, ese deseo se encarna en un modelo de educación incluyente al servicio del pueblo colombiano. Sin embargo, nuestra historia parece haber acabado sin llegar al final. ¿Qué es lo que ha pasado con el movimiento estudiantil desde la caída de la Reforma? ¿Por qué 2 años después de esa gran victoria no se ha logrado el principal objetivo de nuestro protagonista? A esta hora los estudiantes universitarios definen si levantan el paro nacional a puerta cerrada en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional. Los objetivos del paro no eran simplemente el retiro de la reforma, sino la garantía y la construcción de mecanismos que nos permitan como movimiento estudiantil construir una propuesta alternativa. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil señaló que, aunque el gobierno no pase el proyecto de ley para su aprobación, aún no hay claridad sobre el futuro de la educación. Pensamos que había que, al contrario, aprovechar el momento, la legitimidad que se tenía para poder profundizar en las demandas que se tenía como movimiento estudiantil. Pero nos encontramos con que ya habían unas cartas jugadas desde un sector y no compartimos eso. Cuando se levanta el paro, más allá de que lo haya decidido la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, lo deciden las organizaciones políticas y eso trae un costo político y de legitimidad y de credibilidad de la MANE al no recoger al estudiante que no está organizado, al estudiante que estaba en desacuerdo con levantar el paro de esa manera. Siempre estuve de acuerdo en que era necesario suspender el paro pues por las condiciones y un montón de vainas, pero esa no fue la forma de suspenderlo. O sea, hubiera preferido que la discusión se diera primero en cada universidad, en cada facultad y que luego sí se hiciera ese encuentro y así, digamos que decirle al gobierno nuestra posición, pero desde un proceso que había sido unificado y de participación amplia. Creemos y estamos seguros que en este momento es importantísimo volver a fortalecer los espacios organizativos de las regiones, es decir, fortalecer los consejos estudiantiles, las federaciones por universidades, fortalecer la organización. Ante las presiones de terminar el semestre y la inconformidad por la forma en que se había tomado la decisión, parte del estudiantado sintió que la MANE ya no era legítima. La construcción de una nueva ley por parte de los estudiantes se veía amenazada por la baja participación del mismo estudiantado, que había logrado derogar el proyecto de reforma. El papel de los procesos yo creo que es diversificar las discusiones y los debates y brindar perspectivas desde las localidades concretamente, porque es muy difícil que nosotros generemos una ley alternativa, incluyente, democrática, si se hace desde el centralismo o se hace desde una generalidad. Hay que conocer las particularidades de cada una de las regiones y sus dinámicas. La MANE tiene que entonces retomar las dinámicas de lo local, empezar a mirar otra vez hacia aquellos colectivos y grupos que la fundaron, hacia aquellas personas que han participado y hacia aquellos que aún no participan, mirar cómo hacemos para que la MANE sea realmente un referente para todos ellos. Tiene que aprender de lo que ella misma enseñó, que parece haberlo olvidado, y es que la lucha estudiantil es de los estudiantes todos ellos, independientemente de su origen o posición política. Un nuevo punto de giro aparece en nuestra historia, señalando un camino de retroceso en el movimiento. Sin embargo, la MANE ha seguido trabajando y, aunque de manera lenta, ha mostrado resultados que apuntan a lograr su gran objetivo, la universidad de sus sueños. Y a pesar de las críticas, hemos encontrado que este trabajo ha sido realizado tanto por estudiantes organizados como por estudiantes independientes que construyeron procesos propios, que les garantizó una participación real en la MANE. Lo que significa la media es que uno puede acceder a los espacios democráticos desde su singularidad y que es una cuestión de una voluntad de tomarse los espacios, de estar presente. La MANE ha ido saltando en el escenario a través de la construcción esencialmente académica, por vía de construcción de comisiones en el escenario regional. Esas comisiones pues son comisiones pues, multiestamentarias, reúnen varios de los estamentos y eso permite que sea un trabajo muy académico, muy fructífero al interior de la MANE.
Eso nos ha permitido posicionar de alguna manera el desarrollo de la marea al interior de la MANE. Tenemos satisfacción porque los temas se están poniendo, o sea, el espacio existe y es la primera victoria, o sea, que nos podamos reunir con la gente de la universidad, con los estudiantes, con diferentes actores de diferentes universidades, a pensarnos una propuesta de universidad y al lado de eso una propuesta de sociedad. Entonces eso es satisfactorio cuando te encuentras con la gente y puedes hablar con la gente. Reconocer a los aciertos, compañeros, pero enfatizar también en los aciertos que hemos tenido en la construcción programática, en los 5 debates nacionales, en los 3 seminarios programáticos, en fin, en las actividades en las cuales se encuentra la MANE. Porque la MANE es un espacio amplio y participativo y que mucha gente lo cuestiona por eso, como ¿será que sí es tan amplio? ¿Será que sí es tan participativo? Y yo creo que la democracia también tiene un factor muy importante de una voluntad, de un hacer parte, de un empoderarse de las reflexiones, de las discusiones, y que muchas veces cuando uno está desde afuera uno lo tiene con un montón de preconcepciones y cuando uno está del otro lado uno también ve un trabajo muy importante y sobre todo hay una disposición de las personas que están ahí por construir, por crear una plataforma donde se desarrolle la discusión. Hemos encontrado un camino que apunta por fin a lograr el gran objetivo de nuestro protagonista, un camino acertado, pero frágil, que aún no logra alcanzar nuestro ansiado final. En medio de este análisis surge una pregunta: ¿y si nos atrevemos a imaginar un final para este documental? En el panorama nacional de nuevo el debate sobre educación superior en el país. ¿Cuál debe ser la táctica más adecuada hacia el momento que continúa la presentación oficial del proyecto? Porque con este proyecto de ley podemos decirle a Colombia que los estudiantes hemos cumplido, compañeros. El bienestar educativo, la calidad educativa, la autonomía de la educación superior, la gratuidad y adicionalmente se plantea un elemento bien importante que responde al carácter amplio y diverso de la MANE, que es la pluralidad. Resulta siendo esta gran movilización estudiantil como el despertar de nuevo de un gran movimiento. Hoy no estamos peleando solamente en contra del modelo, no solo vamos a salir a la marcha a decir no, sino para que esta ley, esta propuesta que tenemos hoy, sea en un futuro la ley y el sistema, el esquema y los principios que rigen a la educación superior en Colombia. Y hoy la unidad es la nota predominante del movimiento estudiantil en Colombia. Grandes movilizaciones se presentaron a nivel nacional respaldando la propuesta de ley. Indígenas, campesinos y trabajadores salieron a las calles. Hasta la Policía Nacional marchó junto a los estudiantes. Con una educación como derecho fundamental, con una educación gratuita y con un conocimiento que sea bien público, estamos dándole un golpe fundamental a los valores del neoliberalismo. Como movimiento estudiantil, en articulación con otros sectores de la sociedad, como el campesinado, como los pueblos indígenas, los pueblos afrocolombianos, los trabajadores, hoy salieron a las calles a defender el proyecto de ley de los estudiantes. El presidente de la República sancionó hoy la nueva ley que regulará la educación superior, un hecho histórico al ser la primera ley que no nace del seno del Congreso, sino por iniciativa popular. Prendámonos entonces de las manos de los jóvenes colombianos, que quizá saben mucho más y hacia dónde debe moverse este país que lo que hemos hecho los gobernantes y los políticos por décadas en Colombia. No sabemos si esa vaya a ser la historia, pero este es el final que nosotros, como estudiantes, proponemos. ¿Podrá el movimiento estudiantil enseñarle a la sociedad colombiana que las decisiones sobre nosotros las podemos tomar nosotros? ¡Vamos a la lucha!